tardes. Buenas tardes. Tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a Jesús Málaga, que entre muchas cosas ha sido y es todavía el alcalde más recordado de esta ciudad, con buen sabor de boca, por lo que a mí me cuentan los salmantinos y las salmantinas. Le hemos invitado hoy a hacer una entrevista un poco sui generis para lo que solemos hacer los antropólogos y los sociólogos también, utilizando los medios que nos proporciona la facultad, como es este plató de televisión que utilizan los estudiantes de comunicación audiovisual. Muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias a Javi López Gil, que está a los mandos de todo este equipo, y sobre todo muchísimas gracias a Jesús Málaga. A pesar del entorno, que es un poco inusual, como decía, para nosotros, esta actividad la estamos realizando en el marco de una asignatura del grado de Antropología, el grado más joven, me preguntabas, el grado más joven que tenemos, los estudiantes de tercero, que están por aquí rodeándonos y que nos acompañan hoy. De hecho, en parte, una parte de la entrevista que vamos a hacerte, Jesús, va a contar con las preguntas de los propios estudiantes. Antes de ello, también quería mencionar que forma parte lo que estamos hoy aquí realizando, forma parte también de la investigación que está desarrollando la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca. Conoces que se ha creado hace unos pocos años y en la que también participo. La entrevista la hemos planteado fundamentalmente en dos partes. Una primera en la que yo te haré algunas preguntas y bueno, tú contesta evidentemente lo que te parezca oportuno, y una segunda parte, como decía, en la que los estudiantes tienen algunas preguntas específicas para ti y que haremos a continuación. Bueno, yo para los que nos van a ver y para los que nos están viendo, he de advertir que el doctor Málaga, aparte de médico, ahora le vamos a pedir que nos hable sobre su propia vida, y aparte de político, que lo ha sido, y ahora nos contará también un poco al respecto, es un historiador aficionado, y hoy le traemos, aunque puede ejercer también de tal, y seguramente buena parte de lo que nos va a contar estará filtrado por los conocimientos que él tiene como investigador del pasado. Está escribiendo ahora mismo una historia de la vida privada, que si quieres nos cuentas también un poco cuál es ese contexto y esa escritura. Y bueno, y es abuelo, que también es importante destacarlo, a tiempo completo. Y quería destacar también que bueno, su parte de activista, aunque hoy le traemos como sujeto de la historia, es decir, como persona que ha vivido unos momentos históricos que son los que a nosotros nos interesa destacar, que son periodo histórico pues, entre los años 50 y el año 78, justo antes de que él empezara a ser alcalde, ese periodo, digamos, segundo, digamos, de la dictadura franquista, segundo y tercero, si queremos verlo así, para que nos hable de una serie de cuestiones. Pero en primer lugar, Jesús Málaga. ¿Quién es Jesús Málaga? Pues un muchacho de pueblo, de un pueblecito de Extremadura. Mis padres se vienen a Salamanca para dar estudios a sus hijos. Tenían 8 hijos, yo soy el 7º hijo. Curiosamente, mi padre era el 7º hijo, o sea que soy como Aladino, el 7º hijo del 7º hijo. Nos venimos aquí porque mi pueblo podía irse a Sevilla o a Salamanca, porque soy extremeño, y la gente de Cáceres, del norte de Cáceres, solemos tirar más hacia Salamanca. Nos venimos a Salamanca para poder estudiar. Tanto mis hermanos como yo pues pudimos estudiar. Pero vinisteis muy pequeños. Yo pequeñísimo, tendría 7 meses, 8. O sea que a efectos prácticos te has criado como un salmantino. No creas, ¿no? Porque los extremeños normalmente tenemos, como los vascos también, un cierto nivel de intimidad muy grande, y yo manteníamos un poco la Extremadura dentro de la casa, ¿no? Una casa donde vivíamos todos los hermanos, mis padres, los abuelos. Era una cosa un poco como primitiva, ¿no? Entonces seguíamos manteniendo allí el terruño. Estudiasteis, dice que pues, tus padres vinieron del pueblo a Salamanca para daros estudios. Sí. ¿Qué estudios llegasteis a adquirir tus hermanos? Por ejemplo, los 4 últimos, que son los que vivimos ahora, los demás murieron, somos del mundo de la medicina. Mi hermano, que es mayor que yo, es catedrático de pediatría en la Universidad de Oviedo, jubilado. Yo soy catedrático de psicopatología del lenguaje, o sea que
y mis otras 2 hermanas son enfermeras. Serafín es al que te Serafín referías. es catedrático de pediatría y fue el presidente de la Sociedad Española de Pediatría de toda España. Ajá. Te preguntaba especialmente por Serafín porque me imagino que estudiaríais en el mismo instituto al ser más próximos en edad. Estudiamos en un colegio laico, en principio, que lo abrieron un grupo de profesores represaliados, republicanos, que no tenían ninguna otra salida y abrieron colegios que se llamaba el Ateneo Salmantino. Y allí estudiábamos pues las familias muy numerosas y era un colegio donde o bien por beca o bien con pocos recursos podías estudiar. En aquellos tiempos la distribución de las escuelas era muy distinta a la actual, ¿no? Los que me estáis escuchando, es importante que sepáis, por ejemplo, que yo fui alcalde en 1979 y en 1979, cuando yo llegué, firmé con el Ministerio de Educación un convenio para crear 28.000 plazas escolares en la ciudad, porque nada más había colegios de religiosos que normalmente estaban para una población que tenía poder adquisitivo. Madre mía, ¿ese Ateneo dónde estaba? Estaba en la calle Sorias. Es una calle muy bonita que sale de las Úrsulas y es una calle que tiene el convento de las Úrsulas a un lado y la Veracruz al otro. Y ahora hay una casa con una, me parece que es con una escultura de Atenea, pues ahí estaba. Era una cosa muy rudimentaria, de tal manera que salíamos al recreo, el recreo lo teníamos en el campo de San Francisco, no teníamos lugar para el recreo, y allí salíamos a jugar a las bolas. Y después, cuando ahí nada más había hasta cuarto y reválida, y después de ahí ya mi hermano y yo tuvimos que ir a un colegio religioso que fue Los Maristas, que acaban de abrir, donde está ahora, aquí al lado. Sí, aquí al lado. ¿La decisión entonces fue más bien económica, la de estudiar en este Ateneo, o fue también de tipo ideológico? Yo creo que había un poco compaginación de ambas cosas, ¿no? Pero en aquellos tiempos no se podía decir, claro. Ten en cuenta que este colegio lo regentaba, el director era don Manuel de Sena, de la familia de los Sena. Sena fue director del Adelanto, también de la Gaceta, y era gente republicana confesa y convicta, ¿no? Pero claro, en aquellos tiempos el ser republicano, el haber sido republicano, simpatizante de los republicanos, era realmente muy malo para cualquier tipo de posibilidad de futuro, ¿no? Sí. ¿En tu familia también había ese pasado? En mi familia, en el pueblo, estaba dividido a cuchillo, que sigue dividido a cuchillo, en la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, de tal manera que el alcalde unas veces sale de un lado de otro, porque depende de un voto, de un chico que tiene una discapacidad, y entonces depende de para dónde vote ese chico. Hasta ahora, que ahora ya se ha cambiado un poco, pero cuento en un libro que he escrito sobre mis memorias una cosa muy interesante, ¿no? Que cuando mis padres se casan, mi madre era de las familias de derechas de toda la vida y mi padre era de la familia de izquierda. Y cuando se casaron fue todo el pueblo, ¿no? Y solamente quedaba una persona sin invitar porque no pertenecía a ninguna de las dos. Y ya se decidieron los dos irla a invitar también para que fuera todo el pueblo. Sí. Entonces, ¿influyó de alguna manera, o tú crees que influyó de alguna manera estudiar en ese colegio? Porque tanto Serafín como tú fuisteis después, o significasteis políticamente. Sí. Realmente yo creo que también mi padre, ¿no? Yo creo que mi padre fue claramente un hombre de izquierda, sí. Y fue el que más influyó. Y después mi madre en eso yo creo que no tuvo realmente una ideología militante, si quieres. ¿Cuándo tomáis conciencia, y particularmente tú, en términos políticos, en esa Salamanca de la posguerra, y más teniendo en cuenta que eres una persona muy reconocida con vinculación, por ejemplo, con el catolicismo? Sí. Eres católico practicante y además nunca lo has... Pues no, nunca lo he negado. Vamos a ver, es que aquí en España surge en un momento determinado grupos que me imagino los habréis estudiado, grupos de iglesia al lado del Concilio Vaticano II que reivindican
la posibilidad de una iglesia completamente distinta, una iglesia de los pobres, de la gente marginal. Y entonces en ese momento es cuando surge, tanto en mí como en aquellos tiempos mi novia, María José, la idea de ir a Pizarrales a una campaña de alfabetización que organiza la parroquia, y desde allí pues claro, comienza ya un proceso de... Había un debate entre la gente universitaria avanzada en aquellos tiempos si militar en el Partido Comunista o el Partido Socialista, o sea que ganaba por goleada el Partido Comunista. ¿De qué año nos estás hablando ahora mismo? Estamos hablando de cuando yo estudiaba segundo de medicina, primero de medicina, 1963-69, en esa temporada. Fíjate hasta dónde llegaba el extremo que en la facultad, en el Hospital Clínico Universitario, éramos 2 médicos del Partido Socialista y 22 del Partido Comunista. O sea, la paliza que nos pegaban era grande. Sí. Tú pasaste de esa militancia, digamos, de barrio, ese compromiso casi espontáneo, ¿no? Con María José, con tu novia, sí, sí. ¿no? De entonces, sí, sí. y de ahora, mujer. Y de ahora, también hay que decirlo. ¿Pasasteis por alguno de los sindicatos que...? Sí, claro, por UGT. UGT y el Partido Socialista son instituciones hermanas y más o menos trabajan conjuntamente en todo el asunto laboral, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero pasasteis desde algún sindicato previo, no sé, desde la JOC o la OAC? Pero OAC y JOC no eran sindicatos, eran movimientos apostólicos, pero me alegro que volvamos un poco para atrás, sí, para dejarlo claro. Todos estos movimientos apostólicos fueron abortados por los obispos, porque claro, los consideraban que eran antifranquistas y Franco les debió de llamar la atención y entonces cerraron totalmente, cortocircuitaron todo contacto, de tal manera que la Iglesia en un momento determinado opta claramente por apoyarse en la derecha y deja marginado a todo creyente de la izquierda, ¿no? Es cuando ya entonces realmente se posiciona en una dirección clara, ¿no? La dirección de la derecha. Pero había un movimiento ahí un poco heterogéneo, o muy heterogéneo para ser más preciso, en el seno de la propia Iglesia Católica, estos movimientos más o menos organizados desde la propia estructura, o obispos como Don Mauro, que... Claro, es muy interesante porque aquí coincide con un obispo que los mismos gobernadores del franquismo lo llamaban el obispo rojo, ¿no? Que era Don Mauro, ¿no? Don Mauro era un obispo que había sido conciliario de OAC y de JOC, que eran movimientos apostólicos muy lanzados hacia la gente más humilde, entonces era un compromiso muy fuerte y del diálogo marxismo-hombre cristiano. Aquí surge una cátedra, la cátedra Pablo VI, que es una cátedra que tuvo un éxito universitario impresionante, no os podéis imaginar, con conferencias en las cuales uno de los temas fundamentales era el diálogo entre el marxismo y hombre cristiano. En aquellos momentos era un tema que apasionaba al mundo universitario, ¿no? Porque claro, aquí se había hecho una propaganda en contra del marxismo tremenda, ¿no? Y entonces que venga del lado de la Iglesia gente a decir que hay que dialogar con esta gente, que hay que hablar, aquello sentó muy mal. Y entonces a Mauro le hacen la vida imposible. Esa cátedra, concretamente la de Pablo VI, era innovadora porque surgía de la Universidad Pontificia. Yo creo que su sede estaba en la propia Facultad de Teología, si no recuerdo mal. Sí, teología. Yo es que tengo un certificado de un cursillo de esa cátedra de los años finales de los 80. Y estaba dirigido por una mujer y estaba en contacto con la Universidad Civil. O sea, sí, es que claro, en la Universidad Pontificia nace como un agradecimiento de Franco a Playdenis, ¿no? O sea, Franco, cuando fracasa en el golpe de Estado, intenta buscar un lugar donde vivir y que viva tranquilo durante la guerra. Entonces manejó varios sitios, maneja Sevilla, maneja Cáceres, pero al final se decide por Salamanca.
y se decide por Salamanca por varias cosas. Algunas os las voy a comentar. Una de ellas porque el obispo de entonces, que después fue cardenal de Toledo, el obispo Play Daniel, le cede su palacio, que es el palacio que está enfrente de la catedral. Y entonces era un lugar muy seguro. ¿Por qué? Porque la República hace un decreto diciendo que no se puede bombardear los sitios que son patrimonio del Estado. Y la catedral, las dos catedrales son patrimonio, la universidad, y está rodeándole, o sea que allí. En segundo lugar, busca un lugar muy conservador. Y el lugar más conservador de España es esta franja de Ávila-Salamanca. Es el voto masivo a la derecha. Aquí hay votos desde la época de la CEDA, de Gil Robles, aquí nace la CEDA, aquí tiene un poder muy fuerte la Falange, la ultraderecha, vamos. Y entonces, claro, se viene aquí protegido. Y hay un tercer aspecto, que es que está muy cerca de Portugal, por si acaso había que irse corriendo, o había un aeródromo desde donde podía realmente también irse en el caso. Entonces, Franco quiere agradecer a Play Daniel el que le deje su palacio. ¿Y cómo se le agradece? Lo hace en aquellos tiempos el jefe del Estado, que era él, podía elegir obispo y dónde iba cada obispo. Entonces le hace nada menos que primado de España, arzobispo de Toledo, y no conforme con eso, Play Daniel le pide una universidad y hace la Universidad Pontificia, pero le sale rana. La Universidad Pontificia se vuelve realmente al revés. Es contestataria con el régimen, de tal manera que es curioso, Peces Barba, por ejemplo, viene aquí invitado por nosotros, por el Partido Socialista, y en la Universidad del Estado, esta universidad no lo acepta para que dé una conferencia, y es la Universidad Pontificia la que le abre las puertas de par en par para que la dé, ¿no? Es decir, era como el mundo al revés, ¿no? Entonces es muy curioso. Hemos estado hablando antes de Nacho Francia, de Ignacio Francia, tiene muy bien estudiado todo el proceso de esta universidad, que fue una universidad que tuvo realmente una importancia extraordinaria en ese proceso que hemos dicho de izquierdización de la Iglesia. Y ahí estuvo esta mujer de la que hablas, que era una catalana, María Teresa Ubach, que era una persona extraordinaria y que realmente hizo la vinculación entre las dos universidades. Sí, sí, sí. La conocí ya muy mayor y la conocí además con un buen amigo y maestro como José Luis Martín, Sí. Una persona también muy destacada. José Luis Martín fue gobernador socialista con nosotros. Sí, sí, sí. Después, si quieres, hablamos también un poco de ese tipo de figuras. Sin salir de la Iglesia, o mejor dicho, incluso de la Ponti, hay figuras muy destacadas en las que yo creo que tuviste alguna relación, como Enrique Fraijo. Claro, claro. ¿Qué nos puedes comentar de estos personajes? Enrique Fraijo y Setién son dos vascos que hacen aquí escuela, ¿no? Hay que tener en cuenta que Setién fue el obispo no rojo, ya rojazo, era tremendo, ¿no? Era la bestia negra para el franquismo, fue obispo auxiliar de San Sebastián, y Fraijo era su íntimo amigo, es el que abre las puertas a la psicología. En España la psicología empieza en Madrid, en Barcelona y en la Pontificia de Salamanca, igual que la pedagogía, ¿no? Entonces Fraijo es el que abre la escuela. Primero, para entrar en la escuela, que yo hice psicología, al acabar medicina hice otorrinolaringología, pero por las tardes hacía psicología. La psicología tenías que tener una carrera universitaria para poderla hacer. No podías ir directamente como ahora, ¿no? Tú ahora sales del bachillerato y vas a psicología. Ahora, antes no, tenías que tener una carrera universitaria y después eras psicólogo, ¿no? Y Fraijo hizo lo posible para instituir aquí la psicología y fue realmente una de las escuelas aventajadas de España. Bueno, no había nada más que 3, o sea que... Después volvemos, si te parece, pero vamos a seguir con Jesús Málaga. Es decir, tú te licencias en medicina y empiezas a trabajar en el hospital. Sí, claro. Fíjate, yo tengo una anomalía académica
que es la siguiente. Yo acabo la carrera el 20 de junio, el 23 de junio, y soy profesor no numerario desde el 1 de junio. Tengo 20 días como estudiante que era profesor, que era imposible, ¿no? Pero bueno, eran las cosas. Pero tengo una anécdota que quiero contárosla porque quizás es importante que lo conozcáis. Mi madre, el que nosotros fuéramos médicos, en aquellos tiempos ser médico era como algo importante, ahora ya es una cosa más normal, que también yo creo que es un poco de cerebritos, ¿no? Y mi madre, claro, quería que ejerciéramos inmediatamente al acabar la carrera. Y Serafín y yo queríamos hacer una especialidad, el de pediatría y yo de otorrino. Entonces nos cogimos un día a mi padre por banda y le convencimos, porque le decíamos, hombre, es que yo creo que es mejor hacer una especialidad. Y bueno, mi padre al final dice, bueno, yo sí, pero a ver cómo convencemos a tu madre, ¿no? Porque mi madre decía, estos hijos me han salido bobos, porque en aquellos tiempos un chico que salía de médico iba a un pueblo y ganaba 100.000 pesetas. Y aquí, quedándote de profesor en la universidad, ganabas 1.333,33. O sea que era realmente una cosa como una miseria. Bueno, de tal manera que íbamos a cobrar al rectorado, nos lo daban en un sobrecito con las monedas que sonaban al recoger la soldada, ¿no? Entonces era muy difícil de entender por alguien que no pertenecía a este mundo, ¿no? Entonces, entré de profesor en numerario, hice otorrino y después hice la psicología. Al acabar ambas me fui a Barcelona a especializar en foniatría porque mi especialidad es patología del lenguaje. Sí. Has estado de profesor de logopedia muchos años, ¿no? Sí, claro, fundé las escuelas de claro, logopedia no existía en la universidad, entonces yo me fui con Perello, que es el que instituye en España la especialidad médica y la logopedia, pero no había titulación universitaria. Entonces, la primera escuela universitaria de psicología del lenguaje y de logopedia se hacen en la Ponti y las creo yo. O sea que creo esas dos de enseñanza. Y después se crea también en la Universidad del Estado, en la que estamos, el título propio de médico foniatra, con lo cual hubo unos años, después ya todo se concentra en logopedia, pero hubo unos años en los que en Salamanca se podían hacer todas las especialidades en patología del lenguaje, la médica, la psicológica y la pedagógica. No, vamos a volver a la actividad política, si no te importa. Sí. Es decir, desde ese momento en el que María José y tú os vais a una parroquia, ¿no? Un barrio tan conflictivo entonces como Pizarrales, donde, por cierto, había un movimiento también, está constatado que había un movimiento, no sé si de curas obreros o de un cierto, bueno... Sí, había curas obreros y había también... O sea, era un poco... el equivalente a lo que había en Madrid, si habéis oído hablar de lo del Pozo del Tío Raimundo, ¿no? Con el padre Llanos, que era un jesuita comunista, que elabora fíjate, hablar de un jesuita comunista en estos momentos en los que la Iglesia realmente esas cosas las va de retro, ¿no? En ese sentido, esos comienzos del activismo, ¿tú los ves más ligados a los propios movimientos internos de la Iglesia, en este caso, o a la persistencia de gente como estos maestros represaliados que tú habías señalado, que seguían manteniendo en cierta medida esa bandera política? Hombre, de otra forma, estos empieza un poco, vamos a ver, ahí ya empezamos a tener contacto con gente, ¿no? Entonces empieza una etapa mía muy interesante que, desde mi punto de vista vivencial, que es la etapa de las urdes, ¿no? Un grupo de médicos jóvenes, los fines de semana, nos íbamos a las urdes a hacer intervenciones quirúrgicas o a tratar a las personas de las urdes, que estaba prácticamente igual que cuando Alfonso XIII fue bueno, pues fue a redimir aquello, ¿no? Era una situación realmente como ahora puede estar el centro de África, ¿no? Para daros cuenta, las urdes está como a unos 90 y tantos kilómetros de aquí, de Salamanca, y tardábamos un día, porque eran prácticamente caminos
casi el coche de María José, el primero que tuvo, casi lo destrozamos allí, ¿no? Entonces allí ya fuimos en el grupo de médicos gente de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, fue con nosotros Dionisio Alonso, que era un comunista reconocido, además fue candidato en las primeras democráticas, no en las constituyentes, en las siguientes, el primero por el Partido Comunista. Fuimos socialistas, ya empezábamos, vimos que además, como os acabo de decir, los obispos cercenaron aquello, o sea, cortaron aquello, entonces ya cada uno, de tal manera que ahora en todos los estudios que se están haciendo se observa que una gran parte de los que nutrieron los partidos políticos de izquierda éramos gente que procedíamos de allí. Por poner a alguien que todos los que me estáis escuchando conoceréis, Felipe González procedía de la JEC, ¿no? De la Juventud de Estudiantes Católicos. Sí, sí, sí. En ese contexto de los años 60, tú alrededor del año 60 tendrías... Sí, 60. Claro, yo nací en el 45, o sea que... O sea, ya estabas todavía en los estudios. Estaba, sí. En el 65 estabas en pleno proceso, digamos, de estudios y habría distintas familias políticas, ¿no? En el conjunto estudiantil. Sí, había, claro, y además era de una riqueza impresionante y había unas asambleas, pero normalmente todo el grupo de la JEC, de este grupo que estamos hablando, tenía siempre un contacto muy directo con todos los partidos de la izquierda, nunca con los de la derecha. Eso es una cosa que, claro, chirriaba mucho. Y en ese contexto estudiantil, la segunda mitad de los años 60, ¿qué primaba? ¿Qué grupo destacaba más? El PC. ¿El PC? Sí. Ya en los 60, ¿eh? El Partido Comunista era hegemónico. Era hegemónico. Hombre, había también la BRT, el PT, etcétera, o sea, partidos más a la izquierda del Partido Comunista, pero el Partido Comunista era el hegemónico. No se hacía nada sin que el Partido Comunista diera la dirección. Tendríamos un foco con curas de izquierdas o alineados con problemáticas sociales en Pizarrales, quizá en algún otro barrio también. Sí, más barrios. Más barrios. Más barrios. Por ejemplo, los barrios de Chamberí Alambres también, la zona de Puente Ladrillo, Prosperidad, había núcleos, todas las zonas periféricas estaban normalmente influenciados por los partidos de izquierdas. Ajá. Después teníamos a los estudiantes divididos en distintas familias políticas. Sí. Y después tendríamos también algún tipo de movimiento obrero destacable. Hombre, Salamanca es una ciudad, hemos dicho, muy conservadora y normalmente casi toda la actividad política de oposición al régimen estaba residiendo en la universidad, en las dos universidades. ¿Y cuáles eran las facultades más contestatarias? Normalmente, por ejemplo, en toda la transición, eran nada más 4 facultades. En Salamanca había nada más medicina, estaba derecho, letras y una rama de ciencias que era la de químicas. No había más. Entonces, ¿cuáles eran los más conservadores? Los de ciencias. Esos difícilmente se movían. Y el resto, el que más se movían eran los de letras y medicina también. Sí, yo por lo que he leído precisamente a través de tus escritos y los de Ignacio Francia y otros, casi erais los de medicina más guerreros que los de letras. Éramos muchos. Ah, por eso, porque erais muchos. Éramos muchos. Más que los de letras. Éramos muchos. Sí. ¿Y cómo os organizabais? Porque evidentemente en los años 60 la represión todavía era muy marcada. Pues haciendo una cosa que no debéis de hacer los que me estáis escuchando, estudiando poco, porque se estudiaba poco. Y entonces era un momento, claro, visto desde ahora, fue un momento realmente que cuando eres joven te tenías que comprometer en contra de la dictadura. Es que yo creo que muchos de los que me estáis escuchando sois tan jóvenes que no entenderéis, por ejemplo, si había 3 o 4 personas reunidas,
o separaban, no podías reunirte más de 2 personas o 3. Si ibas con la novia y la agarrabas un poquito así, no mucho, simplemente agarrada por eso y tal, el guardia a mí me reprendió una vez, o sea que te reprendió, te podía poner una multa. Era como un ambiente asfixiante, asfixiante y más para la gente joven que quieres un poco de libertad, ¿no? En aquellos tiempos era agobiante. Bueno, y si no estudiabais tanto, como decíais, estabais de actividad política, entre otras muchas, ¿dónde os movíais? Físicamente, ¿dónde estabais planteando? Las facultades era un poco el terreno libre, ¿no? Las facultades y las asambleas, las reuniones. Y después había una cosa que, por eso te digo que es muy interesante, que eran los conventos, las iglesias. Eran los lugares donde la izquierda se reunía. A nosotros nos recibían, por ejemplo, en Blanquerna, donde estaba de directora María Teresa Ubach, pero el Partido Comunista también estaba allí, reunido en iglesias y tal. Las iglesias periféricas acogían las reuniones de la izquierda, pues no había ninguna otra forma. Además era una fórmula también de protegernos, porque a las iglesias no se atrevían a entrar los grises, tenían que pedir permiso al obispo, y mientras pedían permiso al obispo ya te podías ir. Entonces, esos conventos, esas parroquias, algunas también del centro, ¿no? En Serranos, los jesuitas, yo creo que también. Hombre, claro, ahí estaba Coy, por ejemplo, sí, claro. Hubo en aquellos tiempos grupos muy numerosos de gente, pero residiendo en la universidad. O sea, la universidad fue la única que plantó cara al franquismo aquí en Salamanca. En otros sitios, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, estaba el mundo industrial, pero aquí casi no había industria, así que el ojo del huracán estaba en las facultades, y en 3 facultades. Medicina, en ciencias no, en ciencias yo creo que se sumaron un par de veces, ya porque no tenían más remedio, pero el resto siempre eran medicina, derecho y letras. ¿En qué consistían vuestras actividades antifranquistas? Pues había de todo, desde tirábamos panfletos en los cuales pues era curioso. Yo tengo un recuerdo muy grande porque el catedrático nos vio, que era Pedro Amat, que fue el rector, y que después coincidimos, yo de alcalde y él del rector, y me lo contaba. Pues tirábamos en las clases de disección de cadáveres, tirábamos los panfletos, que era el sitio más fácil de camuflarlos, ¿no? Después había asambleas, había reuniones, había conferencias. Fue todo un hervidero el previo al franquismo. Por eso, cuando se habla de la transición, hay quien dice que la transición comienza cuando muere Franco. No, comienza bastante antes. Quizá más virulentamente, más fuerte, comienza cuando el atentado contra Carrero Blanco. Cuando muere Carrero Blanco, que era un poco el guardián de las esencias del franquismo, es cuando realmente comienza la transición. Y a estas actividades, las que, bueno, has mencionado también, yo creo, conferencias, teatro, hacíais boletines de todo tipo, literatura, ¿no? También se fomentaba mucho desde esta resistencia más o menos clandestina. Periódicos. Bueno, creo que funcionaban muy bien las vietnamitas, ¿no? Sí. ¿Tú manejaste alguna? Sí, pero las vietnamitas, ¿ves? Las teníamos, por ejemplo, o había una que funcionaba muy bien en la parroquia de Pizarrales. Allí nadie las iba a buscar, y cuando hubo una filtración, pues se llamaba y alguna cayó al río. Sí, alguna que otra, ¿no? Bien, esas actividades... ¿Sabéis lo que es una vietnamita? Es que no saben lo que es. Explícaselo tú. Las vietnamitas eran en aquellos tiempos no había ordenadores ni nada, entonces teníamos que hacer a ciclostil, a mano, con tinta, los panfletos. Estamos en una España primitiva. Sí, además caseras, ¿no? De fabricación casera, difícil conseguir la tinta. Es que a veces empleamos cosas que la gente no consigue. Sí. Esa actividad que fundamentalmente era una actividad pacífica y, digamos, poco molesta, me imagino, para el régimen, en algunas ocasiones llegó a ser más pública, ¿no? En algunas manifestaciones que se hicieron aquí en los años 60, principios de los 60. ¿Cuál es la que tú recuerdas más llamativa? Hombre, hubo alguna en la cual, por ejemplo,
Mi hermano y yo fuimos detenidos, pues claro, esa es la que más, porque tuvimos después un juicio. ¿Esa cuál fue? Pues esa fue, es que había tantas que no sabría decirte, porque salíamos a manifestación por semana. No me digas. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y por dónde se desarrollaban esas manifestaciones? Vamos a ver, los de letras tenían un espacio muy bueno, que era la Plaza de Anaya, ¿no? Y entonces ahí estaba, por ejemplo, Enrique Clemente, que era un líder fantástico, ¿no? Que salía y, pues está el día un poco gris, que eran los grises, ya te avisaba de que había grises y tal. Bueno, pues y después nosotros teníamos la Facultad de Preclínicas en la zona del Arzobispo Fonseca, en lo que es la hospedería, y teníamos la de clínicas al lado donde el Hospital Provincial, por lo tanto tenemos también algunos espacios. Pero yo recuerdo una multitudinaria, yo creo que pues, a lo mejor de 1000 o 2000 personas, ¿no? Que salió un cura capuchino con unas barbas enormes, mucho más grandes que las que tú tienes, con unas barbas diciendo, más o menos diciéndonos que nos convirtiéramos, que no fuéramos en contra. Sí, nos dio un sermón interesante. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra acción así muy llamativa, pintadas en la...? Sí, bueno, hacíamos acciones muy interesantes. Por ejemplo, hicimos acciones contra el cine, la subida de la carestía de las entradas. Nos pusimos todos en fila y no dejábamos que comprara nadie entradas. Nos poníamos al lado de la taquilla y entonces íbamos uno, otro y otro y no podían hacer nada, ¿no? Vamos, era creativo, pero pues, una universidad totalmente viva. El objetivo era claro, tenía que acabar la dictadura. Pero había un pánico tremendo por parte de la gente. Cuéntanos más acerca de esto. Pues por ejemplo, yo tengo unos recuerdos tremendos, en una de las manifestaciones, cuando carga la policía, nos refugiamos 2 o 3 compañeros conmigo en unos billares que había en la calle del Prior, ahora no existen. Y entonces había unas señoras allí temblando y gritándole al lugar, están aquí, o sea, nos denunciaban, ¿no? Pero yo creo que era por miedo, era el terror, ¿no? El miedo. Os detenían algunos de estos estudiantes y supongo que algunos más, ¿no? Como alguno que has mencionado, pero ¿dónde os llevaban? A la comisaría, y en la comisaría, claro, ya ten en cuenta que estamos hablando ya del final del franquismo, o sea que los propios guardias y los propios comisarios, algunos de los cuales los he mandado yo en la época en la que fui subdelegado del gobierno, que aquello era como lo que puede cambiar las cosas, ¿no? Pues claro, ellos ya veían que aquello se acababa y tal, y bueno, pues había eso, pero fue muy interesante la idea que surgió en algunos mundos de la Iglesia, ¿no? Concretamente, don Mauro, siempre que detenían a gente, iba o llamaba para que los liberaran. Freijo, Setién, toda esta gente se movía mucho cuando había detenciones. En la época de la JEC, yo tuve un conocimiento, lo explico en el libro de memorias, que fue muy interesante. Íbamos a ir a una reunión fuera y necesitábamos dinero para coger los billetes para ir. Entonces me encargaron a mí, fui a ver al obispo y en la antesala oímos que dentro se están dando voces, gritos. Era el gobernador civil, estaba con el obispo dándose voces uno al otro. Y salen muy acalorados y sin percatarse de que estábamos allí gente en la sala de espera, bajan por la escalera de entonces, que era completamente distinta como es ahora, y el obispo arriba, el gobernador franquista abajo, amenazándole de arriba a abajo. Aquello era una cosa como de película, ¿no? Y entonces aquello me impresiona a mí mucho porque observé cómo el mayor enemigo del régimen, ellos veían que estaba dentro de un grupo de la Iglesia. Por eso intentaron taponarlo inmediatamente y quitarlo del medio.
El periodo en el que tú nos comentas que has estado más activo políticamente como joven es precisamente cuando ya se crea la Brigada Político-Social, si no me equivoco, ¿no? Mediados de los 60. ¿Cómo actuaban aquí en Salamanca? ¿Había maltrato? ¿Había Era muy torturas? curioso porque los conocíamos a todos. Había, en medicina eran cursos muy numerosos. En primero éramos casi 1000 alumnos. Nos sentábamos en el suelo para oír al profesor porque no teníamos sitio para todos. Entonces era muy fácil camuflarse. Llegaban chicos jóvenes, recién entrados en la policía, que hacían de policías y se filtraban en las asambleas, iban diciendo, por ejemplo, Jesús Málaga dijo tal cosa, o sea, se sabían perfectamente. Bueno, pues estos chicos daban información constante de todas las asambleas, reuniones que había. Y curiosamente, ahora cuando he estado escribiendo los 4 tomos de la vida cotidiana en la Salamanca del siglo XX, me fui al archivo del Estado, el que está ahí en la calle de las Mazas, y de repente encuentro, porque además eran bobos y lo coleccionaban todo, lo dejaban todo allí. Y entonces vienen todas las informaciones de todos mis compañeros, todo lo que decían de ellos, cómo informaban sus jefes de las cosas. Pero nosotros ya sabíamos quiénes eran, porque más o menos tú conoces a la gente de tu curso y si ves a uno que es un poco extraño, dices, date, este viene a por algo. Sí, sí. ¿Cómo os organizabais para evitar esas filtraciones? Yo creo que vamos a ver, hay unas edades en las que no te organizas, sale espontáneamente. Sí. Cuando tienes 20 años, 22 años, lo que quieres es libertad. Y cuando el que te la quita es tu enemigo. Hablando de enemigos, te comentaba antes, fuisteis detenidos muchas veces. ¿Maltratos, torturas incluso? En mi caso no, pero me imagino que en algunos casos sí. Aquí en Salamanca, que yo sepa, de haberlo, hubo pocos casos de maltrato. También ten en cuenta que en las ciudades pequeñas se sabía quién era el policía que te maltrataba, cosa que en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, ya esas cosas se difuminaban más. Esto era una ciudad muy pequeña entonces, ¿no? Muy pequeña. Muy pequeña y... Ten en cuenta que estamos hablando en los años 60 de una ciudad de 60.000 habitantes. Ahora tenemos 145.000, o sea que... Vale. Oye, os estoy aburriendo. No, en absoluto. Hemos llegado a... Estábamos hablando hasta ahora de tu formación y de tu activismo político durante tiempos de Franco, pero llega el año 78 y ¿qué sucede? Incluso, bueno, desde el año 75. Que muere no, Franco. antes, no, o sea, porque yo entro en el Partido Socialista en la clandestinidad, antes de morir Franco. Pues claro, los partidos en la clandestinidad éramos como una familia, éramos... Pues cuando entramos nosotros, cuando entré yo, seríamos 15 o 20. El Partido Comunista era mucho más. O sea, yo los admiraba porque realmente eran tantos que no sé cómo, pero eran muchos más. Por eso ellos se dividían en células y trabajaban distinto. Pero nosotros éramos 4 gatos. ¿Y dónde os reuníais vosotros? Pues hemos tenido distintas reuniones. Teníamos uno en el Pozo Amarillo, también estuvimos en la Avenida de Portugal, estuvimos en María Auxiliadora, distintos sitios. Ellos sabían, la policía sabía dónde estábamos reunidos y cuando quería comunicarnos algo, iban a por nosotros. O sea que era muy difícil. No es como, ya te digo, Madrid o Barcelona, que se podía enmascarar el tema. Bueno, y cuéntanos ahora qué sucede en ese periodo final y sobre todo cómo consigues llegar a alcalde, primer alcalde democrático de... En 1979, una vez celebradas las elecciones en marzo de generales, las primeras fueron las constituyentes, después las de marzo del 79 fueron las generales, a principios de año, y en marzo fueron las municipales. Y el 3 de abril, pues hubo la sorpresa. Todo el mundo creía que iba a salir alcaldesa una señora
que a lo mejor la habéis conocido porque tenía una trenza muy espectacular, Claro. es enrollada, muchísimo pelo, y era la que representaba la derecha, ¿no? Ha sido concejal muchos años, Pilar. Ha sido concejal toda la vida, Sí. pero vive todavía, ¿eh? ¿Vive? Sí, pero es muy mayor, es muy mayor. Y esta señora, Pilar Fernández Lavador, fue la que tenía, bueno, la llamábamos en los mítines la alcaldesa, o sea, porque considerábamos que iba a salir. Entonces, nosotros en el partido hicimos una votación para elegir quién iba a ser el alcalde. Y yo no estaba porque yo era un chavalín, vamos, tenía 33 años, yo fui alcalde con 33 años, que menos susto me pegué el día que salí alcalde. Entonces, ¿qué pasó? Que elegimos a Enrique de Sena. Y Enrique de Sena dijo que sí, pero después la familia debió decir, y total, desistió. Y después también elegimos a Marcos, que era un abogado muy prestigioso, también socialista, y también dijo que era muy mayor y tal, y al final yo era el sobrero y fui, ¿no? Fui para alcalde. Entonces, ocurrió una cosa muy curiosa, y es que los comunistas siempre han tenido una eficacia extraordinaria, por eso te digo que yo los admiro. Yo me los encontraba por la calle, Jesús, vas a salir alcalde. Digo, qué fantasiosos, ¿cómo vamos a que no, que sales alcalde? Bueno, el caso es que viene el día de las votaciones, sacamos un resultado aceptable, 11 concejales, y yo me fui a casa, me fui a acostar. Yo soy un dormilón tremendo, a las 11:30 os dejo y me voy a la cama a dormir. Y de repente llama por teléfono, oye, vente, que eres el alcalde, que ha salido, que los comunistas tienen 3, nosotros tenemos 11, y tenemos 14 y ellos 13. Bueno, pues entonces llegué, me vestí, digo, ay madre, ¿qué hago yo ahora? Pues yo no sabía, que después os cuento otra cosa. Llego y de repente está toda la izquierda de Salamanca, que ya te puedes imaginar, toda la universidad, todo. Porque claro, la izquierda donde más funcionaba en la universidad, entre toda la gente joven, y no se les ocurre otra cosa que montarme a hombro como si fuera un torero, y entré en la sede como si se hubiese cortado 2 orejas, ¿no? Bueno, pero el tema era tan apasionante que me llaman de Madrid y me dicen, oye Jesús, ya sabemos que ha salido alcalde, pero no vayáis a la plaza ni nada, no hagáis, porque estaba la gente atemorizada, porque habíamos vencido en la mayoría de las capitales de provincia, donde estaba la gente más dinámica. Y entonces ni se os ocurra. Y entonces yo le decía a la gente, a la plaza, no vamos. Y al final nos quedamos a celebrarlo todo en la propia sede y en los alrededores, que estaba entonces en la Avenida de Portugal. La Avenida de Portugal. La sede. Muy bien, entonces no estaba tan extendida la ciudad, ¿verdad? Casi terminaba ahí. Sí, sí. ¿Cómo son esos primeros años enfrentándote a una ciudad que todavía tiene los resabios de esa dictadura, ¿no? Una ciudad muy conservadora? Pues fue precioso. O sea, yo los 12 años que he sido alcalde, ser alcalde de Salamanca, aunque sea un día, merece la pena, ¿eh? Y, hombre, se pasa mal porque hay cosas... Aquí la derecha es muy fuerte, ¿no? A mí me hicieron un escandalera por las zonas peatonales. En Salamanca es la ciudad con más zona peatonal de España. Ahora ya hay más ciudades con zonas peatonales, pero nosotros fuimos los primeros que hicimos ahí, nos lanzamos al estrellato y pusimos zona peatonal, toda la calle Toro, toda la calle Zamora, la calle de la Compañía. Entonces se podía pasar toda la ciudad, bueno, lo veis ahora, desde la Puerta Zamora y la Puerta Toro hasta el Puente Romano, hasta el Arrabal, con alguna pequeña intersección, pero todo es peatonal. Entonces los comerciantes, bueno, me insultaban, se acordaban de mi padre, de mi madre, de todos, ¿no? Llegaron en un periódico muy conservador de aquí, llegaron a poner a 5 columnas Malagón, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Porque querían que no se hiciera la zona peatonal. Y ahora están todos contentos, los hicimos a todos ricos, a todos porque ahora les compraron sus comercios grandes entidades multinacionales y sin embargo, cuando paso por allí miran para otro lado, pero no son capaces de reconocer que se equivocaron y que fueron unos golfos. No, pero bueno, como esas tuvimos muchas.
Pero las siguientes elecciones las ganaste por mayoría absoluta. Por mayoría abrumadora. De los 27 concejales, 17. 10 solamente se quedaron ellos que pensaban sacar la Ildepenata. Y después perdimos uno, la siguiente por 300 votos y volvimos a gobernar la siguiente, y la siguiente perdimos porque os acordaréis de lo que montaron aquí con el tema del archivo, porque querían el archivo de la guerra civil, que fue represaliado a la gente de la izquierda, pues había gente que quería reclamar esos documentos, y aquí hubo una verdadera revolución. Bueno, pero eso otro día os lo cuento, porque es muy largo. No, nos tienes que contar ahora más cosas, porque tú después de ser alcalde entre 2004, ¿puede ser? Sí. 2004-2011, fuiste gobernador Sí, civil, ya no es, era, subdelegado del gobierno, sí. ¿no? Y fue justo el momento en el que el gobierno de Zapatero promueve, las Cortes aprueban, evidentemente, la Ley de Memoria Histórica de 2007. Después hay unos cuantos líos acerca de esos símbolos que todavía en parte están en la ciudad. Nosotros hemos hecho una visita y de hecho el Ayuntamiento también nos ha enviado una información sobre los símbolos franquistas que quedan en la ciudad, y ahora recientemente, hace justo un año, noviembre del año pasado, surge la Ley de Memoria Democrática. Los estudiantes tienen que hacerte preguntas o quieren hacerte preguntas pues sí, acerca de esta cuestión. Es decir, si me las sé, os las contesto. ¿Alguien se atreve? ¿Quién rompe el hielo? A ver. No os preocupéis, que si no se os ocurre nada ya lo preguntamos. Por ahí hay alguien. ¿Sí? Venga. Este joven que no sé cómo está tan abrigado, por Dios. ¿Sí? A lo mejor es canario. Un poco más lejos. Sí, yo creo que sí. Vale, pues a mí me gustaría preguntarte un poco a nivel contextual, ¿se tiene en cuenta? Sí, que sí. ¿Se tiene en cuenta que pues, de pronto ser alcalde es una posición de muchísimo privilegio, de muchísimo poder e influencia? Quiero saber cómo manejaste o cómo desde la distancia que da también el tiempo se manejó en ese momento las pulsaciones políticas, económicas, ideológicas, que al final terminan después de muchos años desarrollando la propia ley de memoria histórica. ¿Cómo se trató en ese momento esos individuos que de pronto estaban cada uno defendiendo la España que creía correcta, pero que tú eras ese símbolo, ese ícono que intentaban, pues siendo el primer alcalde democrático, de pronto aglutinar esas dos partes que están muy distanciadas unas de otras, ¿no? Pues curiosamente yo creo que lo logré, o sea, lo puedo decir, ¿eh? Yo tengo la suerte de ir por la calle y no he tenido nunca una mala cara. Nadie me ha dicho nada, y es una suerte, es una suerte. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que Salamanca, cuando yo llego a la alcaldía, estaba todo por hacer. Era un desastre. Fijaos, las cosas más importantes de una ciudad, ¿qué puede ser? Tener agua. Pues todos los barrios altos de la ciudad se tenían que levantar a las 6 de la mañana para ducharse porque no llegaba el agua, nada más que unas horas de madrugada. Tener vivienda. Hasta mi segundo mandato no logramos erradicar el chabolismo en Salamanca. Tener depuración de las aguas residuales, las aguas fecales. Hasta que no llegó la alcaldía mía, no tuvimos la primera y segunda depuradoras de aguas residuales. Tener colegio. Yo firmé 28.000 puestos escolares porque la mayoría de los niños de familias humildes no iban al colegio, y si iban a colegios con una ratio, relación profesor-alumno, aproximadamente de 45 y 50 alumnos. Cada uno de vosotros recordad cuántos alumnos había en vuestras escuelas, que serían 25, 30 como mucho. Pues ahora, en aquella época, había 40, 45, 50. Y así te podía ir relatando absolutamente todo. Las calles estaban sin urbanizar,
tuvimos que urbanizar 600 calles, 600 en una ciudad que debe tener 800 calles, y las otras 200 estaban con baches. Es por cualquier lugar, no había, claro, ni instalaciones deportivas, ni jardines, no había absolutamente nada para la juventud, era una absoluta negación, porque las dictaduras solamente trabajan para los que mandan en la dictadura, no tienen que revalidar ante los electores y entonces les da lo mismo, no hacen absolutamente nada. Entonces aquí hubo una verdadera revolución. Salamanca se convirtió de ser una ciudad pues triste y fea a una de las ciudades más hermosas que hay en estos momentos en Europa. Acabo con una cosa que puede ser demostrativa. Desde la Guerra de la Independencia, esta ciudad tenía una cicatriz que era toda la zona donde está el Palacio de Congresos, era una cicatriz de prostitución, de malvivir, de chabolismo, de vivienda, infravivienda, de tal manera que nadie osaba pasar por allí, excepto los varones, los hombres. Las mujeres tenían que dar un rodeo porque lo consideraban peligroso. Eso lo salvamos con la construcción del Palacio de Congresos y es ahora una de las zonas más bonitas de la ciudad. Construimos 13 parques. Algunos a lo mejor los conocéis, los jesuitas, o por ejemplo el parque de Calixto, el huerto de Calixto Milibey y el Visir, o el Pablo Picasso, el Vicksburg, o sea, 13 parques, y así te podría decir. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque la ciudad era muy conservadora, tenían que reconocer que se estaban haciendo cosas, y eso lo reconocían al menos de palabra, aunque no de voto, porque el voto es muy cautivo. El que es de izquierdas se muere de izquierdas y el que es de derecha se muere de derecha. Hay unos cuantos que fluctúan y son los que pueden bascular en un momento para un lado o para otro. Pero el que nace lechón muere cochino. Bueno, mi pregunta es ¿cuál es su opinión acerca de la persistencia de símbolos franquistas a día de hoy en la ciudad? Pues me parece horrible, pero fíjate, a mí me montaron una... Nosotros al llegar hicimos una cosa, es cambiar el nombre de las calles. Había la calle Toro, era calle Generalísimo Franco, y había un chiste que se decía, ¿dónde tiene usted el comercio? Pues en la calle Toros, en la calle Generalísimo Franco, antes Toro. Un poco para que nadie te pudiese decir nada, porque te podía caer un multón si consideraban que te estabas burlando de su excelencia el jefe del Estado. Entonces, todas esas cosas eran en sitios muy conservadores lugar de escándalo. Te cuento, nosotros queríamos cambiar nada más la calle del Generalísimo Franco, llamarla como se llamaba antes, calle Toro, y lo hicimos. La calle Azafranal la pusieron Primo de Rivera, de José Antonio Primo de Rivera, la pusimos. A la Gran Vía era General Primo de Rivera, la pusimos Gran Vía. La Plaza de la Libertad era Onésimo Redondo. O sea, íbamos quitando lo más gordo. Nos montaron un pollo, pero como un poco como el que está pasando ahora del pollo que están montando, pues, porque siempre montan el mismo. Entonces, es casual, es curioso, que fuimos poco a poco, y al final logramos, pues yo creo que cambiar, yo diría que casi un 80%, pero todavía quedan cosas, y me parece muy mal. Si me permites a mí repreguntar en relación a esto, ¿tú cómo viviste quizá el símbolo más llamativo por todos sus efectos, aunque hay otros símbolos quizá más importantes, ¿no? Como el propio Palacio Episcopal, que hay una placa en Lord Franco, que ahí sigue, ¿no?
El medallón de la Plaza Mayor. ¿Cómo vives tú esto, sobre todo en tu periodo de gobernador, Claro, de delegado de gobierno? Claro, el planteamiento de la plaza es un planteamiento urbano del ayuntamiento. Tendríamos que haberlo hecho en la época de mi municipio, pero en ese momento había tal cantidad de cosas que hacer que en política hay una cosa que funciona siempre, y es que cuando tienes 3 o 4 frentes abiertos, no puedes abrir muchos más, porque entonces no tienes capacidad de solución. Y teníamos tantos que a la gente que le faltaba el agua, lo del medallón, no le importaba, pero no tanto. O a la gente que no tenía trabajo, que vivía en una chabola. No, pero te digo después, cuando ya eres subdelegado de gobierno, sí. Y hay unas resistencias tan fuertes. Sí, unas resistencias enormes, enormes, enormes. ¿Cómo gestionáis eso, en tu caso, malamente, malamente, como representante del gobierno central en la ciudad? Malamente, malamente. No creas que es fácil solucionar eso, porque claro, también te debes a tu ciudad, y tu ciudad mayoritariamente es conservadora. ¿Alguna más que tenemos por ahí? Bueno, yo quería preguntarle sobre cómo una ciudad que teóricamente es un bastión conservador, como ha mencionado usted antes, al final acabó obteniendo usted en las elecciones municipales de aquí 11 concejales, ha mencionado, y 3 que eran del Partido Comunista. Y de ahí pasó en las siguientes elecciones, si no me equivoco, a 16, 17 A 17. ¿Qué pasó? ¿Cómo cree que fue ese cambio de sensibilidad política de la población de Salamanca? ¿O cree que fue más bien el espíritu del momento de la transición democrática? ¿Cómo una ciudad en ese momento bastión conservador pudo Pues te voy a contestar de una manera muy clara. Los milagros existen. Fueron 3 milagros. El que yo haya sido alcalde, fueron 3 milagros. Nadie se lo explica. ¿Por qué? Porque no ha habido alcaldes socialistas, nada más que un muy corto tiempo. Estuvo Primitivo Santa Cecilia, unos meses. Hubo uno de Izquierda Republicana, que fue don Castro Pietro Carrasco, y lo mataron. Además, hay quien dice que le dieron incluso suerte de toros, o sea que fue muy violento en la Urbada, unos falangistas de Valladolid, y que fuera yo durante 3 periodos, pues nada, fueron 3 milagros. Hace poco, con motivo de que estaban buscando las derechas a socialistas buenos que fueran en contra de la postura de Sánchez, del perro Sánchez, pues creían que yo, como había salido alcalde de Salamanca, seguramente iba a ser uno de ellos, de los que estarían con. Entonces me vinieron, me hicieron una entrevista muy larga, tan larga como esta, y me dijeron, no, esto saldrá de tal, no salía, pero está muy claro. Cuando me preguntaron la misma pregunta que me has hecho tú, dice, ¿por qué cree usted que salió 3 veces? Digo, porque existen los milagros del Señor, 3 milagros. Sí. ¿Tenemos aquí a alguien por mi espalda? Sí. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría preguntarle si, ya no solo como persona de a pie, sino como persona ligada a la política, identificar resistencias a la implantación de la memoria histórica aquí en Salamanca. No te he oído esto último, ¿eh? Es que ten en cuenta que estás hablando con un viejo, ¿eh? Sí, que si identifica resistencias a la implantación de la memoria democrática. Vamos a ver, el grupo que trabaja aquí la memoria histórica, los conozco bien, he trabajado con ellos, y yo creo que lo hacen bien y hay gente que les apoya. Incluso me consta, hay que hacer justicia, que el alcalde en algunas cosas les está apoyando. Eso no significa que les apoye de una manera fehaciente, ¿no? O sea, que puede ser que consientan que se hagan las cosas, pero porque es ley, porque están las leyes. Entonces, por continuar con su pregunta, ¿crees que es más una resistencia sociológica que propiamente política aquí en la ciudad de Salamanca? ¿Todavía no han cambiado las cosas suficientemente? Hay quien dice que en Salamanca la ideología
tan conservadora nace de dos temas. Uno, la ligación a la religión, a la Iglesia, y el segundo es a que son pequeños propietarios. Y entonces el que tiene que defender algo del terruño siempre es conservador, ¿no? Porque es curioso que mi tierra, que está ahí al lado, Extremadura, es al revés. Es una zona progresista. Ahora, por ejemplo, aunque gobierna la derecha, acaba de ganar también el Partido Socialista, ¿no? Entonces, debe haber algo de esto, ¿no? Pero para eso estáis los sociólogos, para que nos digáis qué es lo que pasa. Sí, en este caso, quizá ya con la perspectiva del abuelo, quizá has encontrado alguna novedad en cuanto a las nuevas generaciones acerca de su vinculación política o la conciencia que se tiene acerca de la memoria democrática. ¿Tú tienes la sensación de que los jóvenes de hoy en día tienen Pues mira, conciencia? hay mucha gente que dice que los jóvenes de hoy día están más despreocupados que éramos nosotros. En cierto modo es lógico, porque ellos han vivido en libertad. Todos los que estáis escuchándome habéis vivido siempre en libertad. Nadie os ha coartado. Entonces nosotros éramos jóvenes que vivíamos angustiados. Es que podían llamar al timbre a tu casa y llevarte detenido por cualquier cosa, ¿no? Entonces eso implica que la juventud es mucho más desenfadada, mucho más abierta, tiene muchas más posibilidades de informarse, tiene capacidad de discusión, puede discutir acaloradamente sin que nadie le llame la atención. Tienen muchas ventajas. Tienen también algún inconveniente, pero tienen muchas ventajas. Tenéis muchas ventajas. Por ahí atrás, ¿tenemos alguno más? No. ¿Por aquí? No. Pues muy Pues bien. no te queremos incomodar más. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias, Jesús, por acercarte a la Facultad de Ciencias Sociales y ofrecernos tu testimonio. Pues muchas gracias.